Bienvenidas entonces al taller de cómo fortalecemos la organización escolar y enfrentamos las evaluaciones en un periodo de post-pandemia, donde las familias han tenido que reorganizar las formas de estudiar y de acompañar a sus niños para que alcancen los objetivos de aprendizaje propuestos en nuestras rutas académicas. Hoy día nuestra psicopedagoga María Belén Adán nos va a hacer una presentación y va a resolver algunas inquietudes que puedan tener con respecto a las evaluaciones en este periodo. ¿Ya? Bienvenida, María Belén. Hola, muy buenas tardes a quienes están conectados. Como bien dice mi Fran, vamos a hacer un taller respecto a la organización escolar y las evaluaciones que sabemos que ha sido un tema para este regreso a clases presenciales. La idea es exponer algunas ideas durante esta tarde para que luego ustedes puedan ir haciendo y resolviendo todas sus dudas. Para comenzar es importante, ¿cierto?, considerar que el proceso evaluativo es inevitable. En el fondo está inserto en nuestro sistema educativo y se hace de cierta forma un poco para ir viendo los avances que tienen nuestros niños en cuanto a las distintas asignaturas, habilidades y contenido, y así también poder hacer un seguimiento que nos permita tomar medidas oportunas de mejora y de refuerzo para cada uno de ellos, ¿ya? No obstante esto, entendemos que esta situación muchas veces y posiblemente también debido a la pandemia puede provocar mucha ansiedad y frustración en nuestros alumnos. Por eso, el día de hoy queremos entregarle algunas estrategias para poder abordar las evaluaciones en casa, así también como para poder trabajar la frustración en nuestros niños. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a los niños frente a las evaluaciones escolares y a la organización? Tenemos acá algunos puntos a tratar. Primero, siempre es importante conversar con ellos respecto a las tareas, a las pruebas y a las notas. Es decir, que ellos entiendan que tenemos deberes escolares, ¿cierto?, que son nuestras tareas, y que cada cierto tiempo vamos a tener una evaluación. Y conversar respecto a eso también, identificando qué significa una nota, ¿cierto?, y qué características nosotros le damos a ello. Porque a veces nuestros niños, sobre todo cuando son más pequeños, se apuran a veces, ¿cierto?, por terminar antes que los demás, o se angustian mucho cuando no obtienen la nota que ellos quieren. O que a veces, ¿cierto?, nosotros le podemos pedir, ¿cierto? A veces cometemos, le decimos a los niños que sobre un 6 es buena nota, por ejemplo, entonces a veces también a ellos les puede generar un grado de frustración. Entonces siempre es importante conversar respecto a nuestras metas, como dice más adelante también, ¿cierto? A qué es lo que nosotros queremos, a mantener nuestros trabajos al día, ¿sí? Porque eso también nos ayuda a poder ir obteniendo logros en los objetivos que nosotros nos propongamos. Siempre es importante para todos los niños, independiente del curso en el que se encuentran, un descanso adecuado. Esto quiere decir que duerman las horas correspondientes, ¿cierto? Y que no dediquemos la jornada más bien de la tarde o noche para el estudio de la prueba que tenemos al día siguiente. Ya, porque eso también va a angustiar a los niños. Tener una rutina, que es algo que vamos a abordar en unos momentos más, de trabajo y de estudio diario, ¿ya? Los hábitos de estudio se inculcan desde muy pequeño. Independiente de que no tengan a lo mejor una carga académica tan grande como en los cursos superiores, es importante que desde muy chiquititos los vayamos desarrollando y les vayamos creando este hábito de estudio. Porque así también evitaremos dificultades posteriores en cursos más grandes. Si bien tenemos que tener una rutina establecida, ¿cierto?, con un tiempo de descanso adecuado, donde ellos tengan siempre a mano y tengan al día todos sus deberes escolares, es importante que los niños también cuenten con un espacio de recreación. Eso quiere decir que, por ejemplo, hagan alguna actividad como taller, academia, deportiva, o alguna otra actividad como extracurricular que a ellos les motive y les guste, ¿ya? Que no solo sea el estudio todos los días, sino que también tengamos otro tipo de actividades, ya sea, no sé,
momentos para salir a jugar, para andar en bicicleta, si es que no están inscritos en talleres, pero que desarrollen otras rutinas. ¿Ya? Mantener, como les dije anteriormente, los trabajos y las tareas al día. Eso es muy importante, en el fondo, que los niños sepan lo que tienen que hacer, cuánto tiempo falta para que yo la entregue y no dejarlo para último momento. Y destinar un tiempo al repaso. A veces cometemos el error de estudiar a último momento. Y la verdad es que el día anterior a la prueba debiese ser un repaso, no un estudio profundo. ¿Ya? Porque si yo estudio a última hora, en el fondo, no voy a lograr adquirir o aprenderme todos los contenidos que son necesarios para la evaluación. Entonces yo tengo que hacerlo de manera diaria y paulatina para que el último día yo destine ese tiempo específico para repasar. Antes de pasar un poco más directo a lo que son las rutinas y los hábitos de estudio, es importante que tratemos de apoyar a nuestros niños respecto a la frustración. Primero, siempre pregúntale cuál es la emoción que ellos están sintiendo. ¿Qué es lo que les frustró? ¿Qué sienten? ¿Sienten rabia? ¿Sienten tristeza? ¿Sienten angustia? ¿Qué emoción es la que ellos están sintiendo? Que ellos aprendan a identificarla. ¿Ya? Enseñarles a pedir ayuda. A veces cuesta mucho que los niños digan no entendí, esto me es más difícil. Entonces es importante que nosotros le enseñemos a los niños a que ellos pueden pedirle ayuda a otra persona. Y que en el colegio, ¿cierto? O en la casa, nosotros les vamos a enseñar. Y que no es malo, en el fondo, que no lo hayamos entendido. Así como también permitir equivocarnos. Cuando nosotros nos equivocamos, estamos aprendiendo. ¿Ya? Entonces, no tenerle miedo a la equivocación y al error. Reforzar los pasos, no las metas. Quizás no obtuvo la nota que yo esperaba que obtuviese, pero sí, a lo mejor fue superior a la de la prueba anterior, o yo vi que se esforzó mucho por eso, entonces decirle, yo sé que tú te esforzaste, que estudiaste, te preparaste, eso está muy bien, y para la próxima vamos a repasar con más tiempo para que nos vaya un poco mejor, ¿ya? Pero siempre reforzar, siempre un refuerzo positivo, más allá de que a lo mejor no sea lo adecuado, pero siempre destacar lo que el niño sí logró hacer. Entonces, algunas estrategias importantes como para que puedan ir armando una rutina de trabajo con los estudiantes es siempre tener un lugar de estudio, ¿ya? Idealmente un mismo lugar, ya sea, por ejemplo, un escritorio, siempre en la mesa, no sé, del comedor, pero que yo sepa que ese lugar yo lo ocupo para estudiar, no estarme como moviendo por distintos lugares de la casa y que cada vez sea algo distinto, porque en el fondo yo me acomodo a que ese es mi espacio. Idealmente que tuviesen un escritorio de estudio, pero si no es posible puede ser en otro lugar que ustedes destinen de sus casas para que realicen sus actividades escolares. ¿Ya? Este lugar donde ellos van a estudiar debe estar bien iluminado, ¿ya? Idealmente con una luz natural, ¿cierto? Si es luz artificial, que no esté encima, que sea más indirecta, bien ventilado, que tenga un ambiente propicio para que yo pueda estudiar. Un mobiliario y material adecuado, ¿cierto? Los muebles deben ser ajustados al tamaño, a la estatura de nuestros niños, de manera que ellos puedan tener una postura correcta, sentarse adecuadamente, ¿cierto? En una silla cómoda, en un lugar que para ellos sea grato y agradable de estudiar, ¿sí? Donde yo pueda tener los materiales que necesito a mano y no tenga que estarme parando constantemente a buscar cosas que olvidé. Entonces, cuando yo me siento a estudiar en este lugar, llevo ya mis cuadernos, llevo mis lápices, los materiales que voy a necesitar, de manera de no perder el tiempo que ya destiné a estudiar en ir a buscar las cosas que fui olvidando. ¿Ya? Un lugar tranquilo, aislado en el fondo, libre de distractores, donde no esté la radio, no esté encendido el televisor,
donde, por ejemplo, no voy a estudiar en la mitad de una conversación, ¿cierto? Porque no me voy a poder concentrar. Entonces tiene que ser un lugar lo más tranquilo posible. No quiere decir que sea cero ruido, porque se entiende que muchas veces eso no es posible, pero sí un lugar tranquilo, donde yo sí me pueda concentrar. ¿Ya? Y con una buena ventilación. Eso es muy importante, ¿sí? Porque eso también nos permite que se vaya recambiando el aire, ¿cierto? Y eso nos mantiene más despiertos, nos cansamos menos y la circulación en el fondo hace que nosotros podamos ir manteniendo nuestra atención por un periodo de tiempo adecuado. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, los niños es ideal que tengan un horario de estudio, ¿ya? Idealmente, yo por un tema de espacio, para que se pudiese ver, idealmente ustedes tienen que poner primero el horario del colegio, ¿ya? Lo pueden hacer con el mismo horario, con los colores que está cuando se envía a principio de año. Y luego de esto, por ejemplo, si el niño llega a las 3:30 a la casa, por poner un ejemplo, 20 para las 4, yo destino un tiempo entre llegar a mi casa y comenzar a estudiar para, no sé, cambiarme de ropa, tomar agua, si es que voy a comer algo, y luego defino un horario de estudio. Por ejemplo, a las 4 de la tarde, a las 4:30 de la tarde, dependiendo a la hora que yo estudio. Y voy anotando, por ejemplo, el lunes yo voy a taller, entonces a esa hora no voy a estudiar. Pero el martes, si estoy en mi casa, entonces voy a estudiar a las 4 de la tarde. ¿Sí? Hago un break, idealmente entre 30 y 45 minutos los niños más pequeños. Hago un break de 15 minutos para despejarme, para salir al patio a tomar aire, comer algo si es que necesito, etcétera. Y luego puedo hacer otro bloque de 30 minutos, 45 minutos, donde yo puedo repasar a lo mejor lo que aprendí, porque en el bloque anterior yo hice, perdón, las tareas. Y en el siguiente bloque yo repaso lo que aprendí durante el día en clase. O pongo al día mis cuadernos, o lo que me faltó, ¿sí? Idealmente que ellos tengan un horario establecido de estudio, independiente de que no tengan pruebas, porque de esa forma nosotros vamos a crear los hábitos en los niños, ¿ya? Esto tiene que ser constante y de manera frecuente. Y a su vez también pueden tener un calendario de evaluaciones. Cuando ya tienen el calendario del mes, ustedes pueden crear uno así como el que aparece acá, y, por ejemplo, con los mismos colores que los niños ya identifican sus asignaturas, ellos pueden primero poner las pruebas. Yo acá puse, por ejemplo, la de naturaleza, la de lenguaje, la de matemática. Si es que tengo alguna otra actividad que no sea prueba escrita, a lo mejor puedo tener alguna evaluación oral, ¿cierto? La lectura complementaria del mes, todo lo que me vayan a evaluar. Y voy agregando después si es que me designaron alguna tarea, ¿cierto? Que a lo mejor tengo que entregar el viernes, las voy registrando. Y a su vez también puedo escribir qué días voy a destinar a preparar, por ejemplo, la prueba de naturaleza, que es el miércoles voy a repasar, ya que la prueba es el jueves, y voy a estudiar lunes y martes. ¿Sí? Entonces yo acá sé que en mi horario de estudio, en el rato que dice estudio o, ¿cierto? No repaso para hacer tareas, voy a estudiar para la prueba de naturaleza. Y así con todas las otras. De manera que yo tenga una organización. Cuando yo tengo una estructura clara, una organización clara, es mucho más fácil porque visualmente yo estoy como ordenado con lo que tengo que hacer. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, si quieren nos pueden escribir por el chat o bien pueden activar sus micrófonos. Miss, ¿Sí? hola, buenas tardes. Yo soy Susana, la mamá de Lorenzo Parodi. Tengo una consulta. Nosotros le tenemos este sistema de hábito de estudio, o sea, se lo estamos inculcando en realidad al Lorenzo. Pero ahí tenía una consulta duda, porque de alguna forma, claro, a los niños, especialmente a los más chicos, generalmente se le evita enviar
tareas a la casa por la gran cantidad de horas que pasan en el colegio. Entonces, ¿cuál sería, a recomendación de ustedes, que son las expertas, la cantidad necesaria por un niño primero básico? Porque nosotros acá lo que hacemos con Lorenzo, y no sé si estará bien, no sabemos, obviamente, que le hacemos no más de 20 minutos, o sea, hace una caligrafía al día y repasamos, o sea, distintas materias, pero no más de 20 o 30 minutos, porque en el fondo más ya tuvo clases todo el día, po. Entonces, Sí. esa era mi consulta en el fondo, si me podrías orientar al respecto. Está perfecto. La verdad es que para la edad de Lorenzo, ¿cierto? Que es más pequeñito y donde están iniciando, ¿cierto? Esta rutina y inculcándole los hábitos de estudio, 20 minutos, a lo máximo 30, es un tiempo suficiente. Y yo partiría con el que es más pequeño con un bloque de 20 a 30 minutos. Y a lo mejor ya cuando esté en segundo, aumentar un poco más ese bloque, de manera que cuando ya estemos en cursos superiores, por ejemplo, quinto, sexto básico, ellos ya puedan tener un rango de estudio superior. ¿Mi Fran? Mi Belén, sumado a eso, es que el estudio tiene que ser muy puntual, como decía mi Belén, en un bloque, ¿ya? Entonces, por ejemplo, 10 minutos hacer un receso y después los otros 10 minutos, pero no va ligado a la lectura. La lectura domiciliaria apunta al goce lector y por lo tanto eso se puede hacer todos los días, un ratito leer, programar las páginas y leer una página al día, leer los inicios, ir trabajando sobre todo en primero básico, aprovechando que tenemos apoderadas de ese nivel, es ir encantándolo con la lectura, hacer un comentario al día siguiente, porque los libros son cortitos, entonces yo leo hoy día, tú lees mañana, pero es distinto al periodo de estudiamos para una prueba o repasamos para un trabajo o para una asignatura que tiene alguna mayor dificultad. Y lo otro que quería sumar, que de repente todos nuestros hijos son distintos. Y de repente con unos vamos a tener que estudiar matemática, lenguaje, naturaleza, pero con otros vamos a tener que estudiar educación física a lo mejor, porque son o artes, son niños distintos o música. Entonces tenemos que ir también viendo cuáles son las necesidades o apoyo o bastoncitos que yo les digo que vamos a ir colocando a los niños, ¿ya? Pero esos son uno a uno y uno va viendo, tomando decisiones también con respecto a qué les puede ayudar más a ellos en casa. Me parece que tenemos otra duda, veo otra manito levantada. Trinidad Ulloa, la mamá de Trinidad. Hola, buenas tardes. Yo soy Cintia Gajardo, la mamá de Trinidad Ulloa de Primero Básico B. Nosotros con la Trini igual hacemos un ratito de estudio y repaso cuando ella llega en la tarde, pero mi duda es, para los fines de semana, ¿esto se sigue o se descansa? Idealmente que los fines de semana sean de descanso, ya donde ustedes puedan hacer otro tipo de actividades en familia, donde puedan hacer actividades a lo mejor de recreación, ¿cierto? Porque de lunes a viernes, en el fondo, si los niños estudian de manera frecuente, ¿cierto? Y organizada, debiese ser ya suficiente para ellos. Entonces, la idea es que el fin de semana ustedes los puedan destinar para hacer actividades familiares. Ya, mis gracias. Mi Belén, pero sí es importante, y lo vuelvo a mencionar, que hay familias que prefieren estudiar los sábados en la mañana. Esa es una decisión personal que cada uno va como haciendo ajustes según la realidad de la familia. No hay receta. Nosotros hemos ido sacando estrategias que hemos visto que nuestros niños funcionan y que las familias las han ido adoptando y van formando una rutina. Pero lo principal es partir desde lo más pequeñitos posible, estableciendo rutinas de estudio en casa que para ellos sean común el sentarse a trabajar en un espacio, como decía Belén, adaptado para esto, que tengan un lugar donde ellos puedan resolver sus inquietudes. ¿Ya? Eso es fundamental. Susana, ¿tiene su manito arriba? Sí, como sugerencia, mi hijo va en primero también,
que a Lorenzo le gusta hacer como hartas actividades del colegio y nosotros lo que hacemos como para no extenderle tanto como el cuaderno o el libro, le bajamos de repente aplicaciones que son como didácticas, pero que tienen que ver con temas de matemáticas, de lenguaje, naturales, lo que van viendo y nos ha funcionado bastante bien. Entonces quizás puede servir de repente para el fin de semana, de repente en vez de que vea monito, nos pide el iPad y tiene aplicaciones. Entonces quizás es más didáctico, pero creo que también ayuda. Como sugerencia quizás a la mamá de Trinidad que está ahí, que de repente nos ayudaba a nosotros. Era como un aporte. Sí, muchas gracias. La verdad es que eso es bastante positivo. Hoy en día los niños son bastante tecnológicos y existen, la verdad, muchas aplicaciones y juegos donde los niños pueden practicar distintas habilidades, ¿cierto? Y asignaturas. Hay muchos juegos matemáticos, hay otros también relacionados con el aprendizaje de la lectoescritura, libros, ¿cierto? Para comprensiones de lectura. Hay bastante material que eso también los entretiene y muchas veces también puede ser muy útil para el fin de semana y como dice mi Fran, esto se adapta obviamente, ¿cierto?, a la realidad de cada familia y uno lo va ajustando a sus tiempos. Lo importante es que sí se haga de manera frecuente, que vayamos generando el hábito de estudio en nuestros niños, que ellos tengan una rutina, y eso obviamente se ajusta a los tiempos que ustedes tienen. No sé si a la mamá de Lorenzo tiene otra duda, se le quedó su mano levantada. No, se me quedó levantada, disculpen. ¿Alguna otra pregunta? Miss tiene una duda en el chat. No tengo chat. Espérate. ¿Y ahí? El tema de la lectura con los niños más grandes. Es importante que nosotros incentivemos la lectura. Por ejemplo, que traten de buscar libros que sean de temas de interés de los niños. Independiente, obviamente, igual hay que realizar la lectura complementaria, pero ir buscando libros que a ellos les sean de su interés. Y leer todos los días. Puede ser primero una lectura en conjunto, ¿cierto? Donde el adulto lea una parte, el niño otra, donde el niño modele, ¿cierto? Su lectura. Pero es importante irla desarrollando a diario. El gusto por la lectura es algo que nosotros tenemos que desarrollar. Por eso también es importante que nosotros leamos con los niños, para que ellos entiendan que es un proceso que estamos todos involucrados y que en el fondo tratamos de irlos desarrollando y motivando de manera conjunta. Agradecemos entonces el espacio, la participación. Vamos a compartir este taller en nuestra página web para que los otros papás lo puedan ver y les agradecemos a ustedes también que puedan compartir estas instancias, como dice la mamá de Lorenzo, son súper buenas para ir alineándonos en cómo trabajamos con nuestros niños y cómo los vamos apoyando en este proceso post-pandemia y para que podamos estar en esta alianza familia-colegio. Entonces, si también les pueden comentar a los papás que los estamos desarrollando, nos quedan 3 talleres de la Escuela para Padres que se vienen las próximas semanas. Esperamos que puedan participar de ellos. Les mandamos un abrazo, muchas gracias, mi Belén, súper claro todo, y que tengan una linda tarde. Chao, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Vale.